Hoy quiero que estudiemos acerca de un tiempo llamado el fin del siglo. De acuerdo con Mateo capítulo 13, ahí dice que hay varias cosas que ocurren en esos tiempos, también llamados el fin de los tiempos. Si estudiamos también a Mateo capítulo 24, veremos que existen condiciones ambientales que caracterizan el tiempo, el tiempo de los tiempos finales. El tiempo final es ahora. Entonces, estas cosas tienen derecho a suceder ahora, porque esto caracteriza precisamente el tiempo final. Pero en Mateo 13 hay varias cosas mencionadas que dicen que van a suceder en ese tiempo o espacio llamado los tiempos finales. Una de las cosas que van a acontecer en los tiempos finales es la madurez de la siega. El fin de los tiempos, o si vos querés, el fin del siglo, está caracterizado por un ambiente que funciona, como una olla a presión. ¿Te acordás? Las antiguas ollas a presión, que materializa el producto que es deseado en estos tiempos, que también introduce el tiempo para llegar la cosecha. Eso es lo segundo que vemos en Mateo capítulo 13, respecto al fin del siglo, el llegar la cosecha. Una de las cosas que vemos que es un principio dentro del término de la siega es el principio de separación. Estamos hablando del valor del reino que hay en el principio de la separación. Dentro del principio de la separación está el juicio a los inicuos, pero también la manifestación de los verdaderos hijos del reino. La manifestación de los hijos del reino no puede acontecer a menos que primero haya una separación de aquellos que son inicuos. ¿Qué han de ser y quiénes deben ser aquellos que serán reconocidos como hijos del reino? No será sin antes quede en evidencia que hay gente en nuestro ambiente que no lo son. Esto nos habla entonces del valor que existe dentro del principio de separación. Si nosotros estuviéramos persiguiendo la manifestación de los hijos de Dios como un fin en sí mismo, entonces tendríamos que enfatizar el valor que existe dentro del principio de separación. Tenemos que ver la separación en las iglesias como algo favorecido por Dios y no como algo que viene por trabajo del enemigo. En lugar de verlo como algo negativo, tenemos que verlo con el valor que Dios le da. Es decir, separación viene en dos maneras, en dos formas. Una es activada por Dios soberanamente. Esa es una de las formas que en Mateo 13 dice que sucede. Pero hay otra manera en que la separación toma lugar y es cuando nosotros aplicamos el principio de separación. Y los dos trabajan juntos en los fines de los tiempos. Si fuéramos a Mateo 24, veríamos que los discípulos van a pedirle señales que identifiquen esos tiempos finales o del fin del siglo. Y dentro de las señales que fueron comunicadas a los discípulos, estaba incluida la destrucción del templo de Jerusalén. Por eso es que la pregunta nació, porque él ya había comentado que el templo iba a ser destruido. 3 veces dentro de ese pasaje es que dice
que estas cosas tenían que acontecer y ser consumadas en esta generación. Estaba hablando de sus contemporáneos y de la generación que estaba viva durante los tiempos de su ministración. La historia nos confirma que todas estas cosas fueron consumadas por Dios. Podés recordar que ya en el capítulo 23 de Mateo vemos que Cristo les estaba comunicando lo que iba a suceder, que por medio de enviarles apóstoles y profetas, y por medio de la persecución que la Iglesia estaba realizando en contra de los ministerios proféticos y apostólicos, que ellos iban a cegar el juicio de Dios sobre sí mismos. Después les dijo que su casa quedaría desolada, y eso tardó otros 40 años en ocurrir, pero el juicio había sido desatado en el momento en que él lo dijo. ¿Se entiende? El Evangelio de Mateo fue escrito en el año 60. Eso es, algunos años antes del 70 después de Cristo, en donde Mateo describe aún estas señales antes del fin. La palabra nos comunica en la primera carta a los Corintios que hemos llegado a los fines de los tiempos. Al término fin del siglo, Cristo fue el primero en utilizarlo precisamente conforme a como lo rescata en el Evangelio, en su Evangelio, Mateo. Lo ves por primera vez en Mateo 13 y ya en Mateo 24 los discípulos lo están usando porque antes se lo escucharon a Jesús comunicarlo en Mateo 13. Ellos hacían y decían un montón de cosas que le escuchaban y le veían decir o hacer a Jesús. Mucho tiempo antes, en el libro de Daniel había profetizado, que la nación de Judea había fracasado con Dios por espacio de 490 años. No le dieron descanso a la tierra cada 7 años, y eso sumó 70 años. Por un período de 490 años, por lo cual luego fueron cautivos en Babilonia por 70 años. Para darle los 70 años de descanso a la tierra que ellos no le habían dado. Al final de los 70 años, Daniel recibe una revelación. Escudriñando las escrituras de Jeremías, fue que la recibió. Que los 70 años ya estaban en su cierre. Que Dios había comunicado que iba a restaurar a su pueblo. Y allí recibe nueva revelación. Que Dios les iba a dar una nueva oportunidad que se iba a llevar a cabo por 490 años más. Bueno, eso que te termino de decir, está íntimamente relacionado en Mateo 24 con la nación de Judea y con el pueblo judío, literalmente para con ellos. Pero al mismo tiempo profetizó que no se iban a comportar mejor que los 490 años anteriores, sino igual o peor. Que una vez más, después de los 490 años de nueva oportunidad, iban a ser traídos y entregados a juicio. Y esa tierra quedaría desolada para siempre. Esto no era nuevo para Israel, ya había sucedido antes. Es más, fíjate, si lo leemos, históricamente, ese es el término, si lo leemos históricamente, desde el momento en que los romanos entraron y la ciudad fue rodeada por el rey Tito y destruyeron a Jerusalén, fue la misma fecha en que Babilonia también había entrado y había llevado cautivo al pueblo de Israel
490 años antes. Mateo está diciendo específicamente escrito para el pueblo judío. Mateo está siendo específicamente escrito para el pueblo judío, para mostrarles a ellos que el rey que ellos habían matado era precisamente el rey de los judíos. No te olvides que está escribiendo en los años 60. El fin, para ellos, estaba muy cerca, porque 10 años después, en el 70, todo lo que era conocido fue destruido. Todo lo que era conocido fue destruido. La carta a los hebreos, más o menos está escrita en la misma época. Más o menos, ¿qué te digo? Entre el 60 y el 64. Eso dicen los diferentes historiadores, a los cuales nosotros en algunas cosas todavía le damos crédito, bastante crédito, para mi gusto en algunas cosas demasiado crédito. Y si mirás el contenido de la carta, en este caso el crédito es apto porque se trata de historia, y pensás sobre el ambiente de la ciudad de Jerusalén en aquellos tiempos, vas a ver que los judíos y los creyentes estaban adorando a Dios en el mismo templo. Había una soberana mezcla de culturas y de costumbres, y una interacción fuerte entre grupos muy diferentes. Pero algunos años antes que viniera la destrucción, como si fuese la última oportunidad para los que tuvieran oídos para oír, se escribe la carta como un método para alcanzar el corazón del pueblo, recomendándole que procuraran desprenderse del viejo sistema. Aquellos que no podían desatarse del viejo sistema porque todavía le daban valor, porque era su herencia, tenían alianzas familiares y relaciones con ellos. No pudieron ni supieron discernir cuándo era el tiempo de una separación. Pese a estar transicionando, en su corazón insistían en volver atrás, como la mujer de Lot, para darte un ejemplo. O sea, no podían dejar lo natural, ni siquiera intercambiarlo por lo espiritual. Según Josefo, uno de los historiadores de mayor prestigio, él dice que aconteció en el tiempo de la fiesta que muchos peregrinos que habían llegado a la ciudad por causa de esa fiesta fueron atrapados en el sitiamiento o en el sitio de la ciudad. Y murieron más de 1 millón. Escucha bien, más de 1 millón de ellos. Yo me pregunto y te pregunto, ¿por qué no se fueron? ¿Por qué no se fueron? No se fueron porque no entendieron que debía haber una separación antes de eso. Entonces, como todavía estaban activados por ese viejo sistema, fueron a la fiesta y allí quedaron atrapados. Allí es donde hubo una última separación entre judíos y creyentes. Es decir, que los discípulos supieron cuándo salir corriendo. Ellos tuvieron fuerzas y decisión para dejar la ciudad, porque habían aprendido a valorar la realidad espiritual de la separación. Entonces, cuando vieron que los ejércitos ya estaban rodeando la ciudad para sitiarla, entonces se fueron. Y así se libraron de esa tribulación. Pero los judíos fueron juzgados por causa de sus alianzas con el viejo sistema. Pero los verdaderos creyentes fueron librados porque creyeron en la palabra del Señor. O sea que hubo una distinción clara y una separación muy clara. El término correcto en el original allí es merismos. Merismos. Y eso pasó como si fuera un patrón, un modelo para nosotros hoy. Dice la palabra que lo que acontece son ejemplos para nosotros. Eso dice, ¿no? Yo quiero personalizar el valor que hay en la separación.
dos hermanos en el Señor que son muy amigos. Dos hermanos en el Señor, cualquiera, de cualquier lugar del planeta, da lo mismo porque aquí no tiene que ver la cultura. Ellos son amigos cercanos, te diría. Y vamos a ponerle dos nombres ficticios, dos nombres de los más corrientes, Juan y José. Llevan años de amistad. Comenzaron los caminos del Señor juntos, crecieron juntos, y en un momento dado, Juan comenzó a oír la palabra de Dios, y él empezó a ver nuevas cosas en la palabra. Pero José no. José no. Entonces Juan trata de contarle a José lo que está viendo. Pero José no le otorga valor ni tampoco importancia a nada de lo que Juan le cuenta. Entonces, esa relación, en un día y por causa que están trabajando juntos, tiene que terminar. Porque Dios está buscando que Juan vaya a nuevos niveles con él. Y la ligadura almática que tiene con su amigo José comienza a ser un obstáculo y un freno para que Juan pueda entrar en la dimensión propia. Porque Juan se está abriendo porque está viendo y está oyendo. O sea, él se abre espiritualmente porque está viendo y está oyendo, pero José no. Fíjate que Abraham tampoco pudo pegarse a Lot. Él se tuvo que separar de Lot. Si Dios, con algún método sobrenatural, llega a separar a nuestro buen amigo Juan de nuestro buen amigo José, alguien, te aseguro, podría ser emocionalmente lastimado. Y no podría moverse con Dios si algo no estuviera claro como el agua. Porque no habría entendido todavía cuáles son los valores del reino que existen en la separación. Pero si Juan entiende los valores que existen dentro de este principio, Juan va a continuar moviéndose con Dios y con mucha paz en su mente se separará de José con una decisión previamente evaluada y adoptada con seguridad y con aplomo. Ahí ya no tendría ninguna clase de problemas. Y eso es lo que Dios está buscando de Juan, y déjame decirte que también lo está buscando de vos. Vamos a mirar algunos principios de las multitudes mixtas. Sabemos que, por ejemplo, en Éxodo, nos dice la palabra que una multitud mixta salió con Israel de Egipto. Y en Ezequiel capítulo 30 también habla de un pueblo mezclado. Había hombres de la tierra que estaban aliados. Eran alianzas erráticas, producto de una generación rebelde y promiscua, es decir, de una generación híbrida. Yo tengo 3 principios aquí, de una generación mixta. 3. La generación mixta siempre está haciendo un viaje montado en la decisión de otros. Por eso nunca se convierten en una nación con identidad fuerte e independiente, porque carecen de la fuerza de la singularidad en la palabra. No deciden, solamente acompañan, no tienen revelación, solamente aceptan o se adaptan a la revelación ajena. ¿Vos te acordás la historia en primer libro de Reyes, capítulo 17, donde el rey de Asiria había sobrecogido a la ciudad de Samaria, trajo gente de todas las naciones
y con propósito y estrategia los colocó en Samaria? Bueno, él hizo eso para evitar que ellos se convirtieran en una nación fuerte. Una nación mixta respira y hace emanar de ella debilidad y flaqueza. Por eso es que Dios aborrece las mezclas, porque también hay mixtura de doctrina, porque dicen ahí que temían al Señor, pero servían a sus propios dioses. Continuaron practicando los rituales que traían. Entonces, cuando uno tiene una generación mixta, una multitud mixta, siempre están regresando a antiguas y previas prácticas de ministración que nada tienen que ver con el Dios en el que dicen creer. Por eso es que Dios pone tanto énfasis en separación en la Biblia. Porque es muy fácil que se nos confunda, se nos descarrile y se nos lleve hacia atrás de donde salimos. Todo por medio de aquellos que no entienden ni se interesan en el propósito. Es decir, gente que no está sintonizada en la misma frecuencia que la radio Reino, que la emisora Reino. Por darte un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de algo que conozco. En el libro de Jeremías, en el capítulo 50 del libro de Jeremías, encontramos dos versos que son clave. El verso 35, Jeremías 50, dice: espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. Y el verso 37 dice: espada contra sus caballos, contra sus carros y contra todo el pueblo que está en medio de ella. Mezclado, agregaría yo. Y serán como mujeres, espada contra sus tesoros, y serán saqueados. Es decir, que una multitud mixta, tiene valores babilónicos. Una multitud mixta tiene valores babilónicos. Tiene fundamentos en alianzas basadas, por ejemplo, en fornicación. Alianzas erráticas que están fuera del propósito de Dios. Y en el libro de Levítico, capítulo 24, hay otra historia. Esta historia habla de una mujer judía que se casó con un hombre egipcio y que tuvo un hijo. Era el resultado de un matrimonio mixto. Bueno, eso representa a una familia de una generación mixta. Y una vez, el hijo de esta mujer tuvo una pelea con una israelita. El hijo de esta mujer tuvo una pelea con un israelita. Y en esa pelea, él blasfemó y renegó de Dios. El hijo de esta mujer. Entonces nos dice la Escritura que los separaron específicamente para ver si podían discernir la mente del Señor en cuanto a esta situación. Y Moisés reveló la mente de Dios. Sácalo fuera del campamento y apedréalo. Eso le dijo. Tiene que haber una separación. Este fue un momento de madurez, cuando la verdadera naturaleza y carácter de una persona fue visualizado, entonces se pudo despegar, se pudo ver. Entonces, ese es el momento en que la separación es necesaria. Yo no quiero entrar en el tema que en este momento pasa por mi mente, pero no puedo tampoco dejar de decirlo. El grave inconveniente de la separación o de la diferencia de ingreso a los umbrales o a los estrados del reino de Dios es grave cuando se da el matrimonio.
Por eso es que uno debe alimentar al otro y deben procurar ir juntos al mismo nivel. De lo contrario, mucho me temo que a nivel espiritual va a haber una separación. Y yo no puedo garantizar que si hay una separación a nivel espiritual, esta después no tenga consecuencia a nivel natural. Casi sería una cosa lógica. ¿Te das cuenta? Ahora, este es el momento de actuar, cuando discierno. En el libro de los Números, capítulo 11, versos 1 al 4, dice que el pueblo estaba murmurando y quejándose, y que a Dios no le agradó ese asunto, y entonces envió fuego en medio de ellos. Ellos clamaron a Dios, y entonces Dios hizo calmar el fuego. Y en el verso 4 dice lo siguiente: que el pueblo mixto que estaba en su medio, la gente extranjera que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Y ese vivo deseo no es otra cosa que querer regresar al viejo sistema antiguo. Yo quisiera que vos te des cuenta que yo no te estoy hablando de historia. Ya para esta altura me parece que estás haciendo una relación bastante precisa con lo que realmente te quiero decir, sin decirlo todavía con claridad, porque te estoy dando una parábola para que tengas oídos y oigas vos. No me interesa el que no tiene los oídos abiertos. Ya está separado. Bueno, así es como vos discernís quién es multitud mixta. Siempre están regresando al ámbito natural y al viejo sistema. No le dan valor alguno a las realidades espirituales del reino. Entonces dice que los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Eso nos muestra claramente que Israel se vio infectado por la multitud mixta que fue la que clamó por carne. Entonces la gente de Dios comenzó a clamar ahora por el sistema antiguo. Esa es la historia de la iglesia hoy. Esa. Multitudes en la iglesia están clamando por lo natural. O sea que no han entendido el valor de la separación. Que en todo ser uno, en una unidad eclesiástica que predican por ahí, no quieren separarse. Quieren ser uno, pero en unidad eclesiástica, no espiritual. Y no han entendido eso. Entonces, los valores, o sea, ellos quieren unidad entre los que piensan de una manera y los que piensan de una manera opuesta, porque dicen, todos en la iglesia tenemos que estar unidos. La iglesia está unida. Los que están separados todavía no son iglesia. En todo caso, son simpatizantes o visita, pero no iglesia. Entonces, los valores de la multitud mixta se han convertido en los valores de la iglesia presente. Mientras más gente hay, mejor, no importa qué clase de gente. Por ejemplo, la nación de Israel ha sido valorizada por sobre todo en la iglesia de hoy, mientras que al mismo tiempo no le dan valor a los valores espirituales. No le dan valor. Quien tenga valores espirituales está allí. El que tiene valores naturales, intelectuales, ni te digo monetarios, económicos, está allá. ¿Vos me entendés? Y la palabra dice, en Números 11:33, que aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Bueno, a veces, Dios te va a dar lo que deseas. A veces. Y eso es lo que más fuerte tenemos que temer, porque que nos dé
lo que queremos. No te conviene ser esa persona que a lo mejor recibe sanidad del Señor, que por medio de su palabra lo mantiene fuera del círculo interior. Es decir, Dios te puede sanar, pero al mismo tiempo, a partir de su propia palabra, te mantiene fuera de su círculo privilegiado, aunque te sanó. Por eso siempre digo que no es tan importante lo que vos haces para Dios, sino lo que sos. Y tampoco es tan importante que Dios te use, sino que Dios te apruebe. Eso es realmente lo importante. Es preferible que tembles y te estremezcas ante su voz. Es preferible que te regañe y haga un espectáculo público contigo si fuese necesario, porque eso significaría que todavía Él anda detrás de ti. Entonces tené cuidado cuando Dios te entrega todo lo que pedís. Te estoy hablando de ambiciones naturales. El siervo de Dios va a apreciar y a valorar las realidades espirituales que existen en los ámbitos del reino. Entienden los procesos divinos que Dios está permitiendo a sus hijos pasar en estos tiempos y se someten a su propósito y a su voluntad, más allá o a pesar de los valores que puedan poseer las multitudes mixtas. Yo siempre digo que una multitud lo que hace es cantidad, no necesariamente razón. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10 de esa primera carta que Pablo le escribe a los Corintios, comenzando desde el verso 1, Pablo escribe así: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Me termina de decir varias veces que todos accedieron. No es que algunos sí y otros no. No es que Dios fue cruel y decidió hacerles un favor a uno y a otro dejarlos colgados. No, todos tuvieron la misma oportunidad. Todos. De manera que podría haber mucha gente debajo de la misma nube recibiendo los mismos recursos espirituales. Pero eso no significa que Dios esté complacido con todos los que están debajo de esa misma nube. Porque dice que estas son las cosas que son nuestros ejemplos. Son patrones que tenemos que aplicar hoy. Entonces yo me permito decirte hoy, en este día, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, no sé cuándo estás escuchando esto, por favor, no seas infectado por las multitudes mixtas. Te lo repito, no seas infectado, contaminado por las multitudes mixtas. Porque multitud no es victoria, solamente es multitud. El verso 6, 1 Corintios 10, dice: Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, acá está el verso clásico que todos conocemos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Yo quiero observar ahora
con ustedes los tiempos y los años que le tomaron a los diferentes reyes remover los lugares altos de su medio ambiente. Fíjate que después de 360 años de estar instituido el templo, hubo muchos, pero muchos reyes y profetas cuyos ministerios estaban dirigidos a remover lugares altos que todavía existían después de la construcción del templo. Bueno, estos lugares altos representan altares de adoración mundana o conceptos humanos o mundanos de adoración que están basados en nuestras propias conveniencias. No era el lugar que Dios había escogido, y la adoración solamente puede tomar lugar en el lugar que Dios ha elegido. O sea, no está basado en nuestra conveniencia. Entonces tuvieron que aniquilar y destrozar todos los lugares altos. Eran diferentes reyes que activaron moveres de reforma en la tierra para eliminar los lugares altos y toda la adoración falsa en la tierra. Hay mucha escritura sobre esto, mucha, la cual no podemos leer por cuestiones de tiempo, lógicamente, pero sería bueno que las pudieras estudiar. Pero sí te puedo entregar los nombres de los reyes con la referencia bíblica sobre ellos únicamente. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versos 42 y 43. Estos eran todos buenos reyes, reyes que estaban buscando de Dios, reyes que querían limpiar a Israel y restaurar la adoración verdadera, y traer al pueblo encarrilado en la jornada correcta, pero no tuvieron el éxito necesario. Es más, la mayoría de ellos no tuvieron el éxito deseado. Y el verso 43 dice: y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Aquí vemos una dicotomía entre el líder y el pueblo, donde existe un líder que sí quiere llevar al pueblo a los lugares correctos con Dios y puede reformar varias cosas que están directamente bajo su influencia, pero donde la gente habita, mora y tiene su vida cotidiana, su palabra, su mensaje no alcanza allí, porque todavía, como te digo, todavía la gente sigue viviendo igual. Tienen buena iglesia, mucho gobierno, atienden bien a la iglesia, pero viven en un lugar espiritual diferente. Y en un lugar como estilo de vida también diferente. Porque todavía tienen lugares altos en su vida donde sacrifican ídolos. Tienen buen liderazgo. Son líderes que tienen su corazón tras Dios, si vos querés verlo así. Están siguiendo a Dios. Y están predicando la palabra correcta inclusive. Pero ese pueblo no está sometiéndose a esta palabra. Simplemente la está escuchando. Pero los que la predican, simplemente la están predicando, pero no la están viviendo. Con ese concepto, todas las predicaciones son buenas. Todos los discursos. Hay discursos paganos, moralistas, que parecen buenos. Hay discursos intelectuales que parecen buenos, pero eso no es palabra, es discurso, bien intencionado, pero obra de la carne. Dios aborrece las obras de la carne. No dice buenas, no dice malas, dice las obras de la carne. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 12, verso 2 en adelante. Segundo de Reyes 12, 2. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. En el segundo libro de Reyes, pero capítulo 14, verso 1.
En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre, hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Cuántos lugares altos tendré yo? ¿Tendrás vos? ¿Tendremos nosotros todavía? ¿Cuántos? Una y otra vez, los lugares altos en la gente nunca fueron removidos. Y enfatiza una y otra vez que a pesar de que tenían buen liderazgo, a pesar de que tenían buen rey, el pueblo no estaba cambiando. O sea, la palabra no penetraba. Los lugares altos estaban en el patio de las casas de la gente. Era algo personal, era algo íntimo con la gente. No tenían que hacer peregrinajes o jornadas para subir a Jerusalén, sino que estaban sacrificando en sus casas. Era más conveniente, era más fácil. O sea, no tenían deseos personales de buscar y adorar a Dios, sino que estaban buscando algo mucho más fácil y cómodo. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, la historia del arrepentimiento de Manasés, entre el verso 10 y el 17. Aquí es donde él está haciendo una reforma de su ministerio. Se arrepintió y está haciendo cambios. Antes iba con un rumbo equivocado. Había construido muchas cosas que ahora no tenía otra salida que destruir, como hoy nos pasa quizá a muchos de nosotros. Bueno, ahora fue enviado a destruir cosas que él mismo construyó. Ese era un hombre que realmente se había arrepentido. Realmente se había arrepentido. Y la palabra dice en el verso 15 que asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová. Y el verso 16 dice, reparó luego el altar de Jehová y empezó a hacer las cosas correctas. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Estaban adorando a Dios, pero desde una postura de su conveniencia personal. O sea, no estaban dispuestos a postrarse y a rendirse totalmente. Todo esto, aun cuando tenían frente a ellos el ejemplo de un líder que realmente se había arrepentido. Era un pueblo que no tenía el mismo espíritu que el líder. Y esto crea un embudo que no te permite tener una expresión corporal que manifieste las cosas del reino de Dios si es que hay una brecha tan grande entre el liderazgo y el pueblo. Ahora vamos a ver cómo algunos reyes sí removieron los lugares altos. Ahí está Josías, en el segundo libro de las Crónicas, 29 al 33. Josías. Estaba buscando en el libro de las palabras del pacto. En el capítulo 34 y verso 31, segundo libro de Crónicas, dice, estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. O sea que lo que te está diciendo es que usó fuerza gubernamental, fuerza de nivel, e hizo que el pueblo hiciera un pacto. Con este método fue que Josías pudo eliminar todas las abominaciones de su tierra, e hizo que todos los que estaban presentes en Israel buscaran diligentemente a Dios. Y todos los días de su vida y de su tiempo, ninguno de ellos se apartó de los propósitos de Dios. Bueno, esta es una opción de gobierno.
de fuerza gubernamental para hacer que el pueblo obedeciera. Ahora vamos a ver eso un poco más cerca. Jeremías capítulo 3, para observar esto, por favor. Escúchame, si vos tenés un líder que está siguiendo a Dios y un pueblo que no lo sigue en un mismo espíritu, ahí tenés un elemento de mixtura. Por eso yo no quiero ser líder, no es mi intención. Punto de referencia, punto de encuentro con algo que luego te puede ser útil. Sí, de acuerdo, lo acepto, pero líder no. No me gusta la palabra líder incluso, ya te lo expliqué. La única manera de romper esto es trayendo a ese pueblo a hacer un pacto con Dios. Josías usó fuerza gubernamental. Bueno, vamos a ver qué fue lo que Dios vio en esto. Jeremías capítulo 3, verso 6 en adelante. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Fingidamente. Simulación, hipocresía. ¿Te suena eso, no? Josías usó fuerza, regulaciones, usó legalismo también. Pero la gente no tuvo la misma revelación en ellos. Lo estaban haciendo, lo estaban siguiendo, pero no de corazón. Y Dios vio eso. Entonces, a pesar de que todo parecía muy bonito por fuera, según Dios, todavía había mixtura en el pueblo. La comisión aún no era complacida delante de Dios. Aunque externamente todo se veía bien, una iglesia que seguía a su líder, la realidad no era esa. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 14, verso 1, segunda Crónicas 14:1, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz durante su reinado. Acá vemos una reforma con éxito. Una reforma con éxito. Y en el mismo libro, segundo libro de Crónicas, en el capítulo 15, vemos cómo lo hizo. Comenzando desde el verso 10, dice, se reunieron, pues, en Jerusalén, en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y bocinas.
Todos los de Judá se alegraron de este juramento porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. La única manera en que podemos experimentar una verdadera reforma es si el pueblo y sus líderes, sus referentes, sus conductores o como quieras llamarlos, son uno y siguen a Dios sin hipocresías y donde no haya ningún elemento de mixtura. Y aquel que no sigue lo mismo, necesariamente, obligatoriamente, imperiosamente e imperativamente, tiene que ser separado de ellos. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 11, verso 17, dice: entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serán pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares, y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Yo quiero que vos notes aquí el principio de una verdadera alianza entre el pueblo y el líder. Una alianza entre la ley, el pueblo y su líder. ¿Quién fue que derribó los altares de Baal? Fue el pueblo. Fue el pueblo. Porque estaban unidos a su líder, en espíritu y en verdad. No había mixtura aquí. En sus vidas, donde vivían ellos, en sus propios patios, tumbaron los altares. En su vida cotidiana, dejaron de ser religiosos. Dejaron su viejo sistema, todos los valores del antiguo orden, de manera que si un liderazgo entraba en sus casas, no vería ninguna diferencia entre ellas y la de él mismo. No quedó ningún recuerdo del antiguo sistema en sus casas. Pero cuidado, el liderazgo no entra en tu casa y limpia por vos o en tu lugar o para vos. Lo haces vos. ¿Cuándo? Cuando vos poseés la revelación para hacerlo. Cuando podés ver. Nadie limpia, destruye o saca lo que no ve. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5 y los versos de 1 al 3, vemos un ejemplo allí de David y sus hombres haciendo pacto con él. Hicieron pacto con David. ¿Por qué? Y porque habían escuchado la palabra profética decretada de que Dios había hecho pacto con David. Entonces ellos también lo hicieron. El hecho de someterse a los propósitos de Dios fue expresado por su pacto con el hombre que había recibido la palabra. O sea que las alianzas humanas solamente son válidas dentro del contexto de consumar los propósitos genuinos de Dios. De otra manera, son sociedades humanas seculares. ¿Me entiende? Ahora, claro, todo lo demás, todo lo que vemos como demás, son Babilonia. ¿Por qué? Son fornicarios, politiquería religiosa, promiscuidad espiritual y expresión, fundamentalmente expresión, de multitudes mixtas. Un poco de aquí, un poco de allá para quedar bien con todos. Será muy bueno para mantener una iglesia con 100 miembros, pero de ninguna manera Dios está enterado de eso, ¿eh? De ninguna manera. Estaba Ezequías, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 29, versos del 1 al 10. Y Ezequías efectivamente comunica su corazón ante el pueblo.
como líder, él comparte su corazón para seguir a Dios con el pueblo. Él revela los pecados de sus padres y confiesa por los pecados de sus padres. Y le dice a su pueblo, ¿saben qué? Yo vi los errores de mi padre y ahora no vamos a tomar por ese rumbo. Y en el capítulo 12, verso 10, dice, yo he determinado. En el original dice, está en mi corazón hacer un pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que parte de nosotros ordene su vida. Y en el verso 30, en el capítulo 30 y verso 1, segundo Crónicas, nos cuenta cómo Ezequías escribió cartas y las envió por toda la tierra de Israel, invitando al pueblo a que subiesen a adorar a Dios en Jerusalén, como era lo debido. Y este es el resultado de esa experiencia. Mucho del pueblo de Israel respondió adecuadamente y subió a adorar a Jerusalén, pero algunos no lo hicieron. Pero muchos de ellos sí lo hicieron. Ahora, cuando leemos en el capítulo 31 del segundo de Crónicas, verso 1, esto es, después que habían frecuentado a Jerusalén y habían experimentado la verdadera adoración, porque habían experimentado la fiesta del Señor tal como el Señor la había ordenado. Acordate que esto está dentro del contexto de que al mismo tiempo había otro rey que había establecido un sistema falso de adoración en Israel. Ese era Jeroboam. Estaba enfatizando en el valor de su conveniencia personal. Él decía, no subas a Jerusalén, vení a sacrificar aquí. No tenés que gastar una jornada para ser preciso. ¿Por qué no te quedás acá y te hacemos un Dios para vos, a tu medida? Más o menos eso era, ¿eh? Esa era la razón por la cual los israelitas eran atraídos a los lugares altos, porque iba mucha gente. Bueno, es por el mismo motivo por el cual hoy la Iglesia incorpora muchos conceptos humanos y mundanos dentro de la Iglesia, porque es más conveniente y resulta más atractivo y de menos choque para los que recién llegan. No tienen que hacer una jornada de migración constante para conseguir precisión con Dios, mientras que el pueblo que sí fue a Jerusalén a adorar dice lo siguiente, todo Israel estaba presente. En segundo de Crónicas 31:1 dice, hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta que acabaron todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Ahora imagínate, en Israel, donde había tantos lugares altos y sistemas erráticos establecidos, y tenés a Ezequías, que es rey de Judá, ellos establecen un sistema de adoración precisa de acuerdo a la palabra, en Jerusalén. Ahora Jerusalén tiene un templo construido correctamente ante Dios para una adoración adecuada, pero los israelitas, que están viviendo lejos de ese tipo de sistema, vienen y experimentan verdadera adoración. Ellos salieron y fueron a las ciudades de Judá, y allí fue donde derribaron todos los altares hasta acabarlo todo. Es obvio que esta gente había capturado algo en su espíritu. Ellos estaban viviendo en Israel, pero fue allí donde valoraron y aprendieron la verdadera adoración. Yo no sé lo que te dice a vos todo esto que hemos compartido. Ha sido muy denso, con mucha información, aparentemente solamente información, pero que a mí me gustaría que lo vuelvas a escuchar con tu Biblia en la mano para que puedas chequear cada uno de los textos que te di. Porque en la varaunda por ahí puede modificarse algo, decir algo mal hecho, y vos lo vas a encontrar para que seas preciso. Y puedas establecer una tipología, una comparación, una metáfora con lo de hoy.
porque esto no difiere en absoluto a lo de hoy, ¿eh? ¿Cuánta gente que está en las iglesias hoy y que dice amar, obedecer, alabar y adorar al Dios Todopoderoso que todos tenemos, en realidad luego se fabrica altares propios de adoración a otros dioses que en algún momento pone por delante del Dios de todo poder? Eso es idolatría. Y no estamos hablando de idolatría con estatuas, imágenes y demás. Eso está bastante claro. Hay otro tipo de idolatrías que se están cometiendo dentro de lo que nosotros conocemos como la Iglesia del Señor. Bueno, a eso me refiero con el título de este trabajo. Derribando altares. Yo no hablo de derribar altares de la catedral o del templo de la otra cuadra donde van esas personas que no son las que van al mismo lugar que vas vos. No me refiero a eso, para nada. Me refiero a derribar altares que hay en tu vida, mi hermana. Altares que hay en tu vida, mi hermano, que se transforman en una adoración falsa y extraña que te constituye junto con los demás con los que te reunís aparentemente en un mismo sentir, nada menos que en multitud mixta. Y vos sabés que la mixtura no es algo que agrade a Dios. Dios quiere blanco o negro, pero blanco o negro. Dios no quiere grises. Dios no quiere que camines un ratito por la vereda del sol y después te cruces a la vereda de la sombra y luego vuelvas para... No. Elegís una y por esa vas a tener que caminar hasta llegar a tu destino. Eso es derribando altares. ¿Querés comentarlo? ¿Algo te despertó en tu corazón esto? Con ese título en el asunto, derribando altares, me lo envías a tiempodevictoria@hotmail.com o tiempodevictoria@yahoo.com.ar, que son mis correos. Es mi oración que hayas entendido en tu corazón y en tu espíritu lo que el Señor, a través de su palabra, y a través mío, si vos querés, te ha dicho o ha hecho presente en tu vida en este día. Que así sea en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Dios te bendiga y hasta la semana próxima.